Buenas noches. Me llamo Mateo, y soy originario de un pueblito del norte de Durango, aunque prefiero no decir el nombre, porque todavía es un lugar muy chico, con pocos habitantes, y lo que pasó ahí fue demasiado fuerte. Esta historia me ocurrió a mí y a varias personas más. En ese tiempo yo trabajaba con mi papá en el campo. Hacíamos favores a los vecinos y con eso ganábamos unos cuantos pesos, porque siempre fuimos muy humildes. Tan humildes que yo apenas aprendí a leer y escribir a los 20 años. En aquellos años, cuando nacía un hijo hombre, se iba a ayudar al padre, y cuando nacía una hija mujer, se quedaba con la mamá haciendo los quehaceres de la casa. Para que se den una idea de lo pequeño que era el pueblo, solo había unas 30 casas, una iglesia sin padre y una placita. De día se ponía la feria de los comerciantes locales y de los ranchos vecinos, vendiendo frutas y otras cosas. Nuestra casa la construyó mi papá con sus propias manos, toda de barro y varas, pero con techo de tejas de cerámica, lo cual era casi un lujo para nosotros. También teníamos un gallinero con unas cuantas gallinas y 2 ovejas en el corral. Todo empezó durante la Cuaresma de 1969. Me acuerdo muy bien, porque todos hablaban de que ya estábamos por entrar a la década del 70. Una noche, acabábamos de volver del campo mi papá y yo. Cenamos y nos pusimos a jugar ese juego de fui a la luna y llevé una pala, donde cada quien tiene que repetir y agregar algo nuevo hasta que alguien se equivoque. Mi papá parecía muy rudo, pero cuando regresaba del trabajo se le ablandaba el corazón. Después de mucha risa, porque no teníamos otro entretenimiento, nos fuimos a dormir. Yo y mi hermana dormíamos en un colchón viejo en la sala, y mis padres en el único cuarto de la casa. Mi mamá preguntó si mi hermana había trancado la puerta de atrás, y ella dijo que sí. Así que nos dormimos. A medianoche me despertaron unos ruidos afuera. Parecían pasos pesados, y los perros no paraban de ladrar, haciendo un escándalo tremendo. Me levanté y apenas iba a abrir la parte de arriba de la puerta cuando mi papá corrió hacia mí, me agarró del hombro y me dijo que no la abriera. Me hice a un lado y él apagó el quinqué, la única luz que había encendida. Todo quedó oscuro. Caminé despacio hasta mi colchón, donde mi mamá ya estaba, y me pidió que rezara con ella y mi hermana. No sé qué estaba haciendo mi papá, pero no abrió la puerta para nada. No podía concentrarme en la oración, porque los ruidos eran muy raros, una respiración profunda, pesada, como si esa cosa estuviera sin aire. La criatura rodeaba la casa rápido, y los perros de afuera no paraban de ladrar ni de chillar. El que más se oía era Canelo, nuestro perro de caza, muy bravo con extraños pero noble con la familia. Fuera de eso, no se escuchaba nada más. Las gallinas estaban calladas y las ovejas también. Aquella bestia siguió rondando hasta que amaneció. Cuando todo quedó en silencio y parecía que ya no había peligro, mi papá abrió la puerta de atrás y salió a revisar a los animales. Me levanté del colchón y fui con él. Llevaba su escopeta en la mano y estaba muy atento. Algunos perros estaban lastimados, pero por suerte no era grave. Las pocas gallinas estaban todas juntas en una esquina del gallinero, y las 2 ovejas seguían en el corral. Pero Canelo estaba malherido, como si hubiera peleado con lo que fuera que anduvo rondando. Mi hermana, que le tenía un cariño enorme, empezó a llorar. Mi papá le limpió las heridas al perro y hasta le puso pomada de gente, esperando que mejorara. Pero el animal ni se quejaba, parecía insensible al dolor. Noté muchas huellas en el barro. Algunas eran de los perros, pero había otras más grandes, mucho más hondas. Nuestro vecino más cercano, don Leandro, vino a preguntar qué había sido todo aquel alboroto de la noche. Mi papá le dijo que no sabía. Él comentó que había llegado un forastero al pueblo, un hombre que dormía en la plaza frente a la iglesia, y que parecía más un pordiosero que otra cosa, capaz de robar lo que encontrara. Yo me metí en la plática y le pregunté qué quería decir con eso,
Pero mi papá se enojó y me dijo que los niños no se metían en conversación de adultos, dándome un manotazo en el hombro. Aprendí la lección, comí algo y salí a buscar trabajo en lo que pudiera ayudar. Caminé por el pueblito y vi al forastero del que hablaban. Estaba todo sucio, mal vestido, y el olor era tan fuerte que se sentía desde lejos. Me dio lástima, porque nosotros también habíamos pasado por tiempos duros antes de tener nuestra casa. Así que saqué la única fruta que tenía y se la ofrecí. Pero él la aventó al suelo y escupió, diciendo que no aceptaba migajas. Me asustó su reacción y me alejé rápido, dejando la fruta tirada. Más tarde, cuando vi a mi papá en la feria vendiendo una gallina, le conté lo que pasó, y me regañó fuerte. No quiero que te acerques ni le hables a desconocidos, ¿entendiste? Esa tarde mi papá se reunió con algunos vecinos en la iglesia. Como eran cosas de adultos, no me dejaron entrar, así que me quedé afuera mirando al forastero. Me aburrí, di la vuelta al templo y me pegué a la pared para oír lo que hablaban adentro. No entendí mucho, pero lo que alcancé a escuchar me heló la sangre. Uno de los vecinos decía que desde que empezó la cuaresma, algo estaba matando a sus animales y tratando de entrar a su casa. Otro respondió que todo eso comenzó justo cuando el forastero llegó al pueblo. Uno de los vecinos dijo que desde que empezó la cuaresma, algo andaba devorando a sus animales y tratando de meterse a su casa. Otro respondió que eso había comenzado justo cuando llegó el forastero. Yo solo alcancé a entender eso, y me volví a sentar en el escalón de la iglesia para que mi papá no sospechara que había estado escuchando. Después de unos minutos salieron todos y nos fuimos a casa. Mi papá trancó bien las puertas y puso los muebles más pesados que teníamos contra ellas, un sillón viejo en la puerta principal y una mesa de madera en la de atrás. Se notaba que tenía miedo de que pasara algo peor, aunque fingía que no. Yo también traté de aparentar calma, pero por dentro sabía, y sentía, que algo muy malo iba a suceder. El quinqué estaba bajito, apenas iluminando lo suficiente para ver las sombras de los muebles. El colchón donde dormíamos mi hermana y yo lo metieron al cuarto de mis padres. Mi papá se quedó en la sala, sentado en una silla con la escopeta lista. Yo estaba muy nervioso, pero el cansancio terminó venciéndome y me quedé dormido. Desperté a medianoche con el ladrido de los perros de los vecinos, que parecían correr por el camino frente a la casa. Curioso como siempre, me acerqué a la ventana, pero todo estaba tan oscuro que no se veía nada. Empecé a sentir un miedo terrible, así que me acerqué a mi papá, que ya estaba con la escopeta cargada, esperando que algo pasara. Y como si lo hubiera presentido, el ruido empezó a acercarse desde el monte. Por los sonidos, me di cuenta de que los perros de los vecinos no lograron pasar la cerca, pero lo que fuera que venía detrás sí la cruzó, y se metió directo a nuestro terreno. De pronto, me llegó un olor que reconocí enseguida, un tufo podrido, el mismo de la noche anterior. La peste se hacía más fuerte a cada paso. Luego comenzaron los sonidos de pisadas pesadas y una respiración ronca, profunda, como si la bestia estuviera jadeando. Esa cosa se acercaba. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Tomé un machete por si intentaba entrar. Mientras tanto, mi mamá y mi hermana rezaban en voz baja dentro del cuarto. Nuestros perros empezaron a perseguirla por el patio, y las gallinas se alborotaron tanto que parecía que el gallinero iba a reventar. Mi papá, con toda la valentía del mundo, empujó el sillón, abrió la puerta y salió al patio. Yo, muerto de miedo, lo seguí. Ahí estaba, la criatura estaba tratando de romper la cerca del gallinero. Mi papá le disparó sin pensarlo 2 veces, y aquello soltó un gruñido horrible, como el chillido de un cerdo degollado. Entonces nos miró. Sentí cómo se me enchinaba la piel. Me mareé del miedo. Por fin la vi,
y fue lo peor que mis ojos han visto. Ojalá pudiera borrarlo de mi memoria. No se parecía a nada que yo hubiera escuchado en los cuentos viejos. Parecía un perro, pero no era un perro. Era alto, casi de la estatura de mi papá. Tenía las orejas tan largas que casi le arrastraban en el suelo. Su cuerpo era delgado y jorobado, los tobillos torcidos como si estuvieran rotos. Pero lo más espantoso era su cara, los dientes tan grandes que le salían de la boca, y los ojos, amarillos con un tono rojizo, que parecían brillar con odio. Aquella bestia dio un grito tan fuerte que juro que se oyó en todo el pueblo, y luego salió corriendo hacia el monte a una velocidad inhumana. Entramos corriendo y atrancamos la puerta. Mi papá volvió a poner el sillón, y yo me tiré en los brazos de mi mamá, llorando como niño, aunque ya se suponía que era todo un hombre. Tuve que tomar varios tragos de agua para calmarme. Mi papá no mostraba miedo, pero en su mirada se notaba que sí lo tenía, y que no sabía qué nos esperaba. Esa noche ya no pasó nada más, pero ninguno de los dos pudo dormir. Al amanecer, salimos a revisar el gallinero, que estaba casi todo destrozado. Reforzamos las puertas y las ventanas, y por la tarde nos fuimos a la iglesia, donde se reunió otra vez la gente del pueblo. Noté que el forastero no estaba durmiendo en ningún banco de la plaza, y se lo mencioné a mi papá. Él solo asintió con la cabeza. Esta vez me dejó entrar, y escuché todo. Los vecinos estaban muertos de miedo, porque uno ya había perdido 4 gallinas, y otro 9 perros. Yo solo escuchaba en silencio. Entonces mi papá me pidió que contara lo que vi. Lo describí con cada detalle, y todos coincidieron, eso tenía que ser un nahual. Yo no dije nada, pero me quedé pensando en las historias que mi abuelo solía contar. Como ya estaba oscureciendo, todos regresamos a nuestras casas. Mi papá y yo hicimos el mismo arreglo de la noche anterior, atrancar las puertas y poner los muebles pesados. Pero esa noche pasó tranquila, demasiado tranquila. No se escuchó nada, ni un solo ruido en todo el pueblo. Al amanecer, mi papá se fue a la iglesia con los vecinos, mientras yo me quedé deshiervando el terreno, porque aunque anduviera una bestia suelta, el trabajo no podía parar. El día transcurrió sin novedad. Mi papá siguió ayudando en otras casas, y ya al caer la tarde volvió. Repetimos el mismo esquema, cosas pesadas contra las puertas, esperando que todo saliera bien. Pero creo que Dios no nos escuchó. Apenas cayó la noche, el pueblo entero se volvió un infierno. Se oían los gritos de la gente, los perros ladrando, y disparos por todos lados. Mi papá quería salir a ayudar a los vecinos, pero mi mamá se le colgó del brazo rogándole que no lo hiciera. La noche avanzaba, y esa cosa parecía estar atacando casa por casa, menos la nuestra. Eso me pareció muy raro. Tal vez el nahual, con su malicia, estaba esperando para venir por nosotros al final, sabiendo que mi papá lo había herido. Cuando salió el sol, por fin abrimos la puerta y salimos a ayudar. Lo que vimos fue pura destrucción, animales muertos, gallineros destrozados, huertas arrasadas. Solo 3 casas del pueblo no habían sido atacadas. Esa noche, el nahual había hecho su festín. El miedo se apoderó de todos. Nadie sabía qué hacer, así que otra vez se reunieron en la iglesia, ya que no había padre y servía para lo que fuera. Fui con mi papá, y allí estaba el forastero, sentado en uno de los bancos, mirándome con un odio que se sentía hasta en la piel. Mi papá no le dio importancia, pero yo sí noté su mirada fija en mí, como si quisiera arrancarme la cabeza. Dentro de la iglesia, los hombres hablaron fuerte, ya estaban hartos. Decidieron que esa misma noche iban a acabar con esa criatura de una vez por todas. Si el nahual atacaba alguna casa, los vecinos se unirían para enfrentarlo juntos y darle muerte. Con el plan hecho, mi papá y yo pasamos el día ayudando a reparar las casas dañadas y a limpiar los terrenos, enterrando los animales que la bestia había devorado.
Al anochecer volvimos a casa. Mi papá me dio una escopeta y me dijo: úsala con cabeza, muchacho. Ya sabes cómo hacerlo. Yo tenía 14 años, pero sabía disparar. Aún así, el miedo me tenía temblando. La noche cayó. Las horas pasaban lentas, sin un solo ruido. El silencio era tan pesado que dolía. Cuando por fin me estaba quedando dormido, una golpeada brutal en la puerta me hizo brincar. Era una fuerza tremenda, como si alguien pateara con furia. Mi papá y yo nos miramos, listos, con la escopeta cargada. Esa cosa empezó a rodear la casa, golpeando las paredes de barro tan fuerte que toda la estructura temblaba. Nuestro miedo era que las varas y el adobe no resistieran los golpes. Luego vino el alboroto de los perros. Los animales se enloquecieron, las gallinas cacareando, las ovejas balando, los perros ladrando con desesperación. La criatura gruñía tan fuerte que parecía aventar a los perros lejos. Reconocí el aullido de Canelo, nuestro perro de caza, que lloraba de dolor, aunque siempre había sido bravo como un demonio. Después, por los sonidos, me di cuenta de que el nahual estaba atacando el gallinero. Se oía todo, no quiero ni recordar esos ruidos, porque eran espantosos. Cuando llegó hasta las ovejas, el sonido fue peor. Los balidos se mezclaban con los gruñidos, hasta que solo se escuchó el desgarrar de carne. Era insoportable. De pronto, escuché disparos y gritos de los vecinos. Mi papá y yo salimos, dejando a mi mamá y a mi hermana encerradas. Afuera, los hombres ya estaban persiguiendo a la criatura. Eran unos 25, todos armados con escopetas, machetes y palos. El nahual, al verse acorralado, corrió hacia el monte, pero lo seguimos. Los disparos resonaban uno tras otro, y con cada impacto la bestia perdía fuerza. Su velocidad disminuía, hasta que finalmente cayó al suelo. No tuvimos compasión. Disparamos una y otra vez, asegurándonos de que no se moviera más. Cuando por fin todo quedó en silencio, vimos su cuerpo. Era una cosa espantosa, deforme, con la piel cubierta de sangre y tierra. Nos quedamos ahí hasta que amaneció. Y justo con los primeros rayos del sol, la bestia empezó a cambiar. Su cuerpo se encogió, su piel se ablandó, y poco a poco fue tomando forma humana. Mi papá me apartó para que no viera, pero alcancé a notar lo suficiente, era el forastero. El mismo que dormía en la plaza. Entonces todo tuvo sentido. Los ataques habían comenzado cuando él llegó. Yo regresé a casa mientras los vecinos y mi papá cavaban una fosa para enterrar a aquel ser, ese hombre que se convertía en bestia. Al llegar, vi que Canelo, nuestro perro de caza, yacía sin vida. Mi hermana lloraba desconsolada, porque le tenía un cariño enorme. Lo enterramos ahí mismo, en nuestro terreno, y hasta le hicimos una pequeña cruz con pedazos de madera. Los días siguientes, el pueblo entero se unió para reconstruir lo que la criatura había destruido, sembradíos, corrales y gallineros. Todos trabajaron juntos, sin descanso, hasta que por fin todo volvió a la normalidad. Ya no hubo más ataques. Ni ruidos, ni sombras, ni olor a podredumbre en las noches. El silencio del campo volvió a ser solo eso, silencio. Prefiero no decir el nombre del pueblo donde pasó todo esto. Solo les digo que, desde aquella Cuaresma, nadie volvió a ver a otro forastero dormir en la plaza, ni a oír los aullidos del nahual entre los cerros. Espero que les haya gustado mi relato. Y que el Señor les dé a todos paz y descanso esta noche.